Luigi, look. Al igual que en las películas, series y libros, en los videojuegos hay veces cuando las cosas no salen como uno esperaba. Títulos basados en franquicias súper populares que prometían horas de diversión, pero que al final terminan siendo experiencias de mediocres para abajo. Así que hoy vamos a revisar algunos de los peores videojuegos que se han lanzado en la historia. E.T. es uno de los títulos más conocidos por ser el ejemplo perfecto de por qué la industria de videojuegos en Estados Unidos se fue a la bancarrota en 1983. Después del éxito de taquilla de la película de Steven Spielberg y habiendo millones de consolas de Atari 2600 en las casas, era necesario crear un videojuego basado en el extraterrestre. Pero por temas de derechos, el desarrollador solo tuvo 5 semanas para programarlo antes de las ventas de Navidad, es decir, una tarea prácticamente imposible. Así que Howie Scott Warshaw hizo lo que pudo y creó un juego de rompecabezas donde tenías que encontrar las piezas del teléfono para que E.T. pueda llamar a casa, mientras que escapaba de los agentes del gobierno que lo querían secuestrar. Pero al apresurar el proyecto, el código final terminó con muchos errores y los usuarios no entendían qué cosa estaba pasando o dónde tenían que ir. De lanzamiento se vendieron más de 1 millón de cartuchos, como era de esperar. Pero en las semanas siguientes el juego empezó a ser devuelto a las tiendas por papás e hijos molestos por su compra. Sin embargo, los directivos de Atari ya habían mandado a fabricar millones de cartuchos adicionales, los cuales no se lograron vender y tuvieron que ser destruidos o algunos enterrados en el desierto de Nuevo México. Ahora hablemos de Nintendo. En 1989, Nintendo y Sony tenían un acuerdo para desarrollar una tecnología de CDs para sus consolas. Este trato fue disuelto y Nintendo eligió ir con Philips para desarrollar un aditamento para su consola Super Nintendo. Sin embargo, este segundo trato tampoco funcionó, y en forma de compensación, Philips se aseguró los derechos para desarrollar videojuegos con los personajes de Mario y Zelda. Así que entre 1993 y 1995 se lanzaron 3 juegos de Zelda llamados Link: The Faces of Evil, Zelda: The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure. Este último es considerado como el punto más bajo de la serie. Al no ser desarrollados por Nintendo ni tener la supervisión directa de Shigeru Miyamoto, estos títulos contaron su propia versión de la historia de Hyrule, la cual diverge bastante de los juegos originales y la mayoría de los fans detestan. Felizmente no son considerados dentro del canon de la franquicia. Y en 1994 se lanzó Hotel Mario, un videojuego que incluía a Mario y a Luigi y unas cinemáticas bastante chocantes. El público objetivo eran niños entre 5 a 10 años, así que sus mecánicas eran bastante repetitivas y los controles no siempre respondían como uno esperaba. Ahora, hay que mencionar que a nivel jugable no todos fueron un desastre, pero si lo comparan con los otros videojuegos de ambas sagas, son los peores títulos jamás creados en la franquicia, y Nintendo prefiere pensar que nunca existieron. Ahora hablemos de Superman 64 de 1999. Este juego sí es considerado como uno de los peores juegos de su generación y de toda la extensa biblioteca de Nintendo 64. Aquí Superman tiene que rescatar a Lois Lane de las manos de Lex Luthor en una versión virtual de Metrópolis. Así que tienes que volar a través de un montón de aros en un tiempo limitado y resolver rompecabezas bastante sencillos. El problema es que el juego sufrió muchos cambios a nivel creativo y técnico. Warner Bros. No estaba contento con lo que el estudio Titus estaba haciendo y recortó muchas de las ideas originales. Además, el enfoque del proyecto era demasiado ambicioso para el hardware de la época. Así que como resultado tuvimos un juego extremadamente repetitivo, con pésimos controles, mal diseñado y muy poco pulido. Pero Superman no fue el único superhéroe de DC en tener un juego que daba vergüenza. En el 2003 se lanzó Aquaman Battle for Atlantis para GameCube y Xbox. El juego fue hecho en menos de 2 años y su historia se contaba en forma de cómics estáticos. El combate era repetitivo y poco pulido, y en general se sentía como una experiencia mediocre. Este juego iba a ser el primero en una serie de juegos basados en DC publicados por TDK, pero después de ver el resultado y las terribles ventas iniciales, el trato fue cancelado. Y de hecho fue la última vez en la que Aquaman fue protagonista de un videojuego. Por último, tenemos un título más reciente de una de las franquicias más multimillonarias del cine.
Fast and Furious Crossroads del 2020 tiene a Vin Diesel, a Michelle Rodríguez y persecuciones con autos con un montón de explosiones. Pero por lo demás es una experiencia genérica, poco pulida, con gráficos de la década pasada, misiones aburridas, varios errores de física, una historia poco memorable y un modo multijugador que pocos pudieron probar por la falta de jugadores. Simplemente es un mal juego, lo cual sorprende porque los desarrolladores ya habían trabajado en otros juegos de carreras bastante decentes como Project Cars. Pero muchas veces pasa esto cuando los ejecutivos de las empresas apresuran el lanzamiento antes de que el juego esté lo suficientemente pulido. Así que estos fueron solo algunos de los peores títulos basados en franquicias conocidas que se han lanzado hasta la fecha. Aún hay varios otros terribles videojuegos de los que hablar, pero eso será para otra nota. You saved me. Here's the traitor your